Buon pomeriggio a tutti. Soy Patricia Pascual, una de las 3 miembros de la asociación 2x3 Cultura, asociación que presenta estos encuentros virtuales en el marco del programa Paraiolé, programa de tertulias, debates online sobre cultura y ciencia. Hoy os presentamos nuestro debate número 10, el cuarto dedicado a la ciencia, hoy en lengua española. El anterior de Ciencia, Agenda 2030, fue en italiano. Y es que estos debates los promueve y sponsoriza la Oficina de Cultura y Ciencia de la Embajada de España en Italia, precisamente para potenciar el intercambio en temas no solo culturales, sino también científicos. Contamos en este encuentro con el apoyo de ASIERI, la Asociación de Investigadores y Científicos Españoles en Italia. En este debate titulado La vacuna COVID, un futuro ya presente, nuestros participantes desde España e Italia se proponen cuestionar los problemas paralelos de la vacuna prevista, como los criterios y prioridades, las lagunas que se producirán en términos sociales y logísticos, la duración del proceso y los problemas inherentes al mismo. Y lo haremos de la mano de excelentes profesionales especialistas que trabajan en puestos claves tanto en Italia como en España. Quiero antes también aclarar que las opiniones de los participantes no representan a las instituciones a las que pertenecen y que su participación en esta tertulia es absolutamente desinteresada, altruista y lo entienden como un servicio público. Y por ello, tanto nosotros como la Embajada agradecemos enormemente su generosidad. Empieza a presentar al doctor José María Martín Moreno. José María, bienvenido, doctor. Un placer estar aquí. Actualmente ejerce de catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia y es jefe de la Unidad de Docencia y Difusión del Conocimiento del Hospital Clínico Universitario de Valencia, además de asesor senior de la OMS en Europa. Bienvenido. El doctor Fernando Moraga Llop, pediatra, ha sido presidente de la Sociedad Catalana de Pediatría de la Academia de Ciencias Médicas, es vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología y miembro del Consejo Asesor de Vacunas del Departamento de Salud. Doctor Moraga Llop, ¿cómo está? Muy bien, muy amable por sus palabras y muchas gracias a 2x3 Cultura por invitar a la Asociación Española de Vacunología. Es un placer y un honor para nosotros. Presento a María José desde Roma. Hola, María José. Hola, doctora, buenas tardes. La doctora María José Ruiz es miembro de ASIERI. Lleva en Italia 15 años dedicados a la vacuna contra el SIDA. Actualmente trabaja en el CORI, en el Servicio de Coordinamiento y Soporte a la Ricerca del Instituto Superior de Sanidad, en la internacionalización de la investigación. Bueno, estos debates nacen para favorecer los intercambios en materia de ciencia y cultura y este ha sido el propósito de nuestros debates y me consta que estos intercambios además se han realizado más allá de los programas Ventana. Para este intercambio va a representar a los científicos italianos. Tenemos el placer de presentar a la doctoressa Antonella Viola. Antonella Benvenuta, inmunóloga, directora científica del Instituto de Investigación Pediátrica IRP Città della Speranza. La doctora Viola hará una pequeña intervención en lengua italiana antes de comenzar esta mesa redonda que será en español. Doctoressa, benvenuta. Grazie. Allora, y para moderar este debate tenemos a nuestro periodista Héctor Sinescalzi, colaborador habitual de Italy.com. Empezó como periodista de radio, luego televisión, prensa, web y es también documentalista y ensayista. Colabora con Rai 24 Horas en periódicos italianos y españoles. Lleva años trabajando en Cose Ibérica, ¿verdad, Héctor? Sí, verdad. Me ocupo de España desde hace mucho rato. Pues muy bien, pues te pedimos que te ocupes este ratito con nosotros. Yo os dejo la palabra a Héctor, que será quien moderará este debate. Antonella, a tutti, bienvenuti a tutti. Yo vuelvo después, digo a nuestros espectadores que pueden dejar sus preguntas, los que nos están viendo a través de Facebook las pueden dejar en la chat y los que nos seguís en Zoom en preguntas y respuestas, podéis dejarles y luego yo volveré para preguntarles a nuestros invitados lo que ustedes deseen. Buena visione. Muchas gracias. Muy bien, yo introduzco muy brevemente de entrada en italiano porque quiero dejar la palabra de entrada a la doctoressa Viola.
Dottoressa, buonasera. Allora, siamo diciamo, alla vigilia dell'arrivo del vaccino, dei primi vaccini, perché poi arriveranno più prodotti. Quello che forse può interessare anche ai colleghi spagnoli che sono in questo momento in contatto con noi è fare un po' il punto su come si sta muovendo la macchina italiana per la vaccinazione. Lei ha fatto ultimamente anche degli interventi in cui diciamo, ha sottolineato alcune criticità rispetto a come sta andando la produzione dei vaccini, a quali saranno i tempi di ottenimento e di stoccaggio di questi vaccini e di distribuzione. Le chiederei di farci un quadro in questo senso. Sì, buonasera. Un saluto naturalmente a tutti i colleghi e gli amici spagnoli in ascolto. Mi dispiace di non parlare lo spagnolo, ma è una colpa che cercherò di recuperare nei prossimi anni, sperando di avere un po' di tempo. Allora, la situazione dei vaccini è positiva da un certo punto di vista, perché abbiamo 2 vaccini approvati, in fase di approvazione per quanto riguarda l'Europa, approvati in UK, approvati negli Stati Uniti, quindi in fase di approvazione da noi, e sono 2 vaccini molto innovativi basati sull'RNA messaggero, quelli di Pfizer, e successivamente speriamo quello anche di Moderna. Questa è un'ottima notizia, quindi da un punto di vista scientifico, anche perché ci permette di guardare a una prospettiva di uscita, insomma, di abbandono di questa fase così difficile della nostra vita. Tuttavia non possiamo neanche dire che sarà un'uscita immediata da questa situazione. Perché? Perché francamente l'Europa si aspettava di avere più vaccini in questo momento, e i vaccini su cui l'Europa ha scommesso maggiormente, cioè quello di Sanofi, AstraZeneca e Johnson & Johnson, non sono ancora arrivati alla fase dell'approvazione, anzi ci sono diversi problemi. Sanofi ci ha fatto sapere che non potrà produrre un vaccino prima della fine del 2021, per cui per quanto riguarda per esempio l'Italia, tutte i 40 milioni di dosi che erano destinate al nostro paese sono da dimenticare, almeno per il momento. Stessa cosa per AstraZeneca, che ha avuto dei problemi nel trial clinico e che probabilmente dovrà rifare almeno una parte del trial clinico, e quindi in questo momento su questo vaccino noi non potremo contare, se non altro non nei prossimi mesi. Johnson & Johnson invece ha una sperimentazione che sta andando avanti e speriamo che effettivamente nel giro di qualche mese venga terminata la fase 3, speriamo che i risultati siano positivi, però finché non abbiamo questa certezza non possiamo dire nulla. Quindi al momento noi ci possiamo basare solo su Pfizer e quindi non partirà una vaccinazione di massa, ma partirà una vaccinazione molto mirata che per il momento riguarderà gli operatori sanitari e eventualmente successivamente le persone anziane che sono nelle nostre RSA. Questa è un po' la situazione, quindi questo cosa significa? Che noi dovremo fare i conti con il Covid-19 ancora per molto tempo, perché prima di avere una buona quota di persone vaccinate passerà del tempo, perché Pfizer non potrà fornire rapidamente tutte le dosi che ci servono. Abbiamo bisogno di rinforzi e questi rinforzi devono arrivare necessariamente da qualche altra casa produttrice. Per quanto riguarda invece l'organizzazione della macchina, anche qui qualche problemino c'è, nel senso, per la prima fase di vaccinazione non è una vaccinazione di massa, come abbiamo detto, ma una vaccinazione dedicata agli operatori sanitari, tutto sommato io non vedo grossi problemi. Ma quando si dovrà passare effettivamente, se per caso già a gennaio o febbraio dovessero essere disponibili più dosi, ecco che i problemi comincerebbero, perché abbiamo bisogno di reclutare infermieri e medici per dare via a un'operazione di questo genere.
E in questo momento si fa molta fatica a pensare di dove andare a prendere medici e infermieri, oltre a quelli che sono già impegnati nei nostri ospedali. Quindi questo è sicuramente un aspetto piuttosto critico. C'è poi l'aspetto critico della logistica, perché come sappiamo questo vaccino è problematico dal punto di vista del trasporto e della catena del freddo, e speriamo che però questo aspetto venga risolto grazie anche all'aiuto di Pfizer. Quindi dire che siamo pronti a iniettare le prime dosi, senza dubbio sì. Dire che siamo pronti a partire con la protezione della collettività e quindi a ritornare a una vita normale, no, servirà ancora molto tempo, molto lavoro e molta pazienza. Molto bene, io non so se lei c'è qualcos'altro che vuole comunicare appunto ai suoi colleghi internazionali. Forse una cosa su cui bisognerebbe cominciare a discutere sono gli anticorpi monoclonali, perché questo è un tema su cui l'Europa è gravemente in ritardo. La FDA americana ha approvato già da tempo gli anticorpi monoclonali di Regeneron e di Lilly, li ha approvati per tutti i pazienti dai 12 anni in su che siano a rischio di sviluppare un Covid severo. Cioè, cosa vuol dire? Vengono utilizzati in una fase molto precoce della malattia, del contagio, prima che si sviluppi una sintomatologia grave, a scopo preventivo in quei pazienti che sappiamo essere fortemente a rischio. Questa è una strategia estremamente interessante perché permette di evitare che i pazienti appunto possibilmente a rischio arrivino in terapia intensiva o addirittura possano morire. Quindi è l'unico farmaco in questo momento, a parte ovviamente quello a base di cortisone, che potrebbe aiutarci effettivamente anche ad alleggerire il carico delle terapie intensive. E non si capisce perché l'EMA e i paesi europei in questo momento non si siano mossi verso un'approvazione. Quindi la spinta forte il messaggio forte che voglio lanciare è proprio questo: dobbiamo fare pressioni per cercare di portare anche da noi questa approvazione per uso di emergenza, quindi senza dubbio con tutti i criteri, però è uno strumento in più utile per i nostri Quindi pazienti. diciamo questo è una cosa su cui lavorare, su cui è bene che si muovano non solo l'Italia ma tutti i paesi europei. Dottoressa, la ringraziamo moltissimo per il suo intervento e continuerei cominciando a parlare in spagnolo. Arrivederci. Arrivederci, grazie ancora. Grazie. Grazie. Entonces, yo la idea que tengo es que estamos en el medio de una era diferente, de la era COVID-19, y han pasado muchísimas cosas que están en toda nuestra vida, desde nuestros costumbres diarios a la economía, a la organización de las ciudades, del trabajo, de las escuelas, de los transportes, ha cambiado todo. A mí lo que me parece es que estamos también enfrente de un hecho nuevo, o sea que quizás por primera vez en nuestra historia humana, el desarrollo de la investigación médico-científica y la elaboración de instrumentos farmacéuticos como las vacunas, todo esto va pasando bajo los ojos de todos, o sea, estamos todos en el escenario mirando qué es este virus, cómo funciona, qué es un virus, qué es una bacteria, cómo se propaga, cómo vive, cómo muere, cómo se cura. Y me parece que todo esto cambia nuestra aproximación a la idea de la medicina, de la ciencia. También estar para nosotros delante, de cara a un debate científico que se hace en directo, es una cosa diferente, rara. Esto yo creo que también es un signo de los nuevos tiempos y a los científicos también se pide explicar su trabajo. Y yo creo que esta es la novedad que está pasando ahora. Y creo que esta es una cosa que está cambiando también vuestro trabajo diariamente. Me imagino yo, se trata de hablar con la prensa,
también de explicar a las personas que tienen más instrumentos para hacer preguntas. Entonces, yo no haría una pregunta, pero sí solicitaría una reflexión a cada uno de vosotros desde su perspectiva, su mirada, cómo se vive este nuevo escenario en lo cual la comunicación del trabajo es muy importante y en lo cual, en el nuevo escenario en lo cual vamos entrando y sobre todo con la campaña con las vacunas y la campaña por las vacunas, yo veo que en vuestro trabajo hay unas cosas que son muy interesantes para las campañas de las vacunas. El hecho que se apela a que una campaña necesita hablar con una comunidad, no solo es una organización médico-científica que se impone a la gente, pero se tiene que hacer con la gente. Y entonces yo dejaría a vosotros las palabras para empezar. No sé quién quiere empezar por primero. Yo diría que puedo dar la palabra al doctor José María Martín Moreno. Grazie, dottore. Es un placer y además tengo que expresar mi satisfacción de estar en el grupo y de haber escuchado también a la doctoresa Antonella Viola, con la que estoy muy de acuerdo con las reflexiones que ha hecho. Pero centrándonos en la pregunta, realmente esta situación es nueva. Efectivamente, ahora nos estamos exponiendo a los ojos del mundo, al escrutinio del mundo, mucha gente opinando, muy frecuentemente sin fundamento, pero hay que escucharles con respeto, como no puede ser de otra manera. Y en una situación en la que todo es nuevo, porque esto no se ha producido en el último siglo, y a su vez tengo que decir que se acaba de publicar en la revista Science, que quizás es de las mejores del mundo, siempre eligen cada año, por estas fechas, cuál es el evento o el elemento científico del año. Y el elemento científico del año es las vacunas de la COVID-19. Y le llaman shots of hope, una inyección de esperanza, porque realmente estamos desesperados intentando solucionar esta situación que ha causado tanta disrupción en nuestras vidas, tanto sufrimiento emocional, en salud y también socioeconómico. Y esto es lo que yo querría decir de manera inicial, para no monopolizar la palabra y además aprender de mis distinguidos colegas. Vale, entonces, doctor Fernando Moraga López, usted ha hablado últimamente de la importancia de hacer pedagogía acerca de la vacuna del coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando se plantea una vacunación, siempre surge una pregunta. ¿La vacunación ha de ser obligatoria? ¿La vacunación ha de ser voluntaria? En España, concretamente, todas las vacunas son voluntarias. No hay en estos momentos ninguna vacuna obligatoria. La hubo en su momento, a mitades del siglo pasado, la de la viruela y la difteria, que durante unos años fue obligatoria. Mi opinión, como la de la mayoría de pediatras, que yo creo que somos los especialistas que más experiencia tenemos en la vacunología, por lo menos desde el punto de vista práctico, de vacunar a nuestros pacientes, en realidad no hemos tenido problemas en el ejercicio profesional en los últimos 40 años. Pero es verdad que en los últimos años pues asistimos a este fenómeno de grupos antivacunas, que en España no es importante, pero sí hay un subgrupo que yo querría destacar, que son los padres, concretamente en el caso de la pediatría, que son reticentes o que tienen dudas a las vacunas. Y ante estos casos, yo creo que la pedagogía, esta palabra que está tan de boga ahora, explicar, diríamos, los grandes beneficios de la vacuna,
¿Por qué se vacuna ante una enfermedad, no? ¿Qué posibles efectos secundarios, casi siempre muy leves y transitorios, tienen las vacunas? Yo creo que es muy importante. Si lo hacemos así, yo creo que conseguiremos, pues, proseguir la voluntariedad de las vacunas. Si bien es verdad que yo siempre planteo, en segundo lugar, pues que hay situaciones que a lo mejor nos pueden, diríamos, obligar, y valga la redundancia, a la obligatoriedad. Si usted se quiere desplazar a un país que exigen la vacunación de la fiebre amarilla, tiene dos posibilidades: vacunarse y hacer el viaje, o no vacunarse y no hacer el viaje. Entonces yo planteo aquí, ante la situación que hay de la COVID, un trabajador o un residente de una residencia geriátrica, cuando exista la vacuna, ¿podrá entrar a residir o podrá entrar a trabajar sin estar vacunado? Entonces una obligación no general, pero para categorías. Bueno, que pueden plantearse situaciones que, si bien a lo mejor pues no se tiene que obligar a vacunar, pero que aquella persona pues no puede, diríamos, realizar aquel trabajo, tendrá que desarrollarlo en otras circunstancias. Usted introdujo un tema, fake news, bulos, mucho deben a nuestra necesidad de entender las cosas, de hacerlas sencillas. Y pienso ahora de hablar de esto con María José Ruiz. O sea, hay una dimensión, ¿no?, que es irracional, que es la fake news, pero hay también una necesidad de, ¿cómo decir?, reducir la complejidad de los temas y para entenderlos, para hacer que se puedan entender. Doctora, ¿cómo se comunica? ¿Cómo se habla de lo que se hace? Pero guardando la dimensión de pensamiento complejo que hay cuando se tiene que hablar de medicina o de vacunación o de ciencia. Usted ha trabajado mucho en el SIDA, ¿no? Y entonces el SIDA también comparte unos aspectos, o sea, es una enfermedad, es viral, pero y sobre todo tiene un impacto social. El SIDA ha cambiado nuestros hábitos. Cuando salió el SIDA, todo ha cambiado con respecto al sexo, con respecto también a la socialidad, con respecto también, ya nos hemos olvidado, pero antes era mucho más sencillo ir al dentista sin tener el problema si estaba todo desinfectado. Ha cambiado todo con el SIDA y todo va cambiando con la COVID. ¿Qué opina usted, doctora? Sí, yo quería, gracias por la introducción, quería también enlazarme con lo que ha comentado el doctor Fernando, que es obligatorio cuando hay unos momentos en los que la inmunidad también disminuye, que es lo que ha pasado en Italia. Todo ha nacido con las fake news o con las comunicaciones erróneas de ciertos efectos secundarios a las vacunas que fueron publicados. De ahí nació un movimiento no vax, y en los últimos años en Italia hubo la necesidad de poner ciertas vacunas obligatorias porque estaba aumentando mucho la incidencia de esas enfermedades en niños y en ancianos. Y lo que intentamos ahora que ocurra es que no se haga obligatorio, sino que se intente comunicar a la población la importancia de vacunarse en frente al riesgo que pueden correr si no se vacunan. O sea, la información tiene que ser transmitida de una forma muy simple. Simplemente decirles, bueno, si no os vacunáis, puede que os pase esto. Si os vacunáis, podéis tener un riesgo mínimo de efectos secundarios, que sí pueden ser como ocurren en cualquier tipo de medicación que uno toma, incluso con simples integradores que la gente se los toma sin pensar en ello.
pero es focalizar en decir, bueno, estos son los efectos que puede tener una población, porque tenemos siempre que hablar en términos de población, aunque estemos hablando a las personas individuales, sino hacerles comprender que su comportamiento en frente a la vacuna o en frente a las medidas preventivas no solamente les va a afectar a ellos, sino que va a afectar a la población y a todo su entorno. Esos serían los puntos más importantes. Decir, estos serán los riesgos de no vacunaros y esto será lo que podéis influir en las personas que tenéis a vuestro alrededor, en las personas que no conocéis pero que tienen problemas de inmunodepresión. Un poco concienciar a la población de su responsabilidad en lo que es la progresión de estas infecciones o de esta pandemia en este momento. Y también hacerles ver que casi la desinformación puede transmitirse incluso más rápida que el virus, ¿no? Con todos estos nuevos medios de comunicación. Y que si ellos ven una noticia, tienen que comprender si es una noticia falsa o es una noticia falsamente influenciada para que se transmita. Deben, darles unas normas de cómo identificar las noticias verdaderas y cómo pueden ellos influir en esto. Creo que son los puntos más importantes. No sé si le he contestado a su pregunta. Sí, me ha contestado perfectamente y también me ha hecho pensar en esto. Va a venir la vacuna, las vacunas, no vamos a tener, ahora tenemos una fecha que tendría que ser el 27 de diciembre para los países europeos, pero no va a ser el dispositivo del fin del mundo, del teléfono rojo, o sea, no acabamos con la COVID-19. Y entonces a mí me gustaría hacer una reflexión sobre esto. Y antes hablaba de la era COVID-19, bueno, es una frase así, pero la impresión es que vamos por un periodo que puede ser también bastante largo, en lo cual las campañas de vacunas estarán entre nosotros, se desarrollarán, pero siempre con permanencia de una activa confrontación con el virus en el territorio, por así decir, o sea, con zonas rojas o zonas cerradas, buscando los clústeres, intentando aislarlos, y con estos números ya nos hemos perdido el tratamiento, pero me imagino que cuando empezarán a bajar un poco los números, tendremos que empezar otra vez a trazar la enfermedad. Y entonces, ¿cuál es el escenario que tenemos delante? De tiempos, también de tiempos. Sencillamente, ¿cuántos años estaremos así? No sé si el doctor Moreno quiere empezar a contestar. Sí, la respuesta la digo en 3 palabras, Héctor. No lo sé. No lo sé cuánto va a ser. Pero bueno, yo puedo especular a partir de lo que conocemos hasta ahora, y va a depender mucho de lo que hagamos nosotros como sociedad. Ha dicho una cosa muy importante. La vacuna no va a terminar con la COVID. Es la vacunación y es el conjunto de medidas. Porque ahora no basta con tener una vacuna, que además hay varias y distintas, sino que tenemos que desplegar una estrategia para que llegue a las personas de una manera masiva y a todas las poblaciones, no solamente en nuestros países, no solamente en Italia y en España. Tenemos que hacer un esfuerzo de solidaridad global y eso es muy importante. Y eso es lo primero. Pero además, en paralelo, durante las primeras fases, por ejemplo, la vacuna, yendo a un calendario, que es la pregunta, en principio se ha adelantado la reunión de la EMEA al día 21, que es el lunes próximo. En principio, después de eso, tiene que tardar unos días, en principio en 48 horas, pero nunca menos, la Comisión Europea, de la misma manera que la FDA en Estados Unidos
primero hace su dictamen, pero después el CDC, la Comisión de Despliegue y Distribución de las Vacunas, y después, digamos, en la Secretaría de Estado. En Europa, la Comisión Europea es la que aprueba. Y por eso se dice que prácticamente en un movimiento récord, porque normalmente, como Fernando, María José, todos sabemos, esto no suele ser así, es un poquito más pausado, pues el día 27 es lo que hay un cierto acuerdo, incluso con el objeto de que haya una coordinación en esa vacunación inicial, que es algo simbólico, porque tampoco va a vacunarse todo el mundo al mismo tiempo. El día 27 empezaría. Téngase en cuenta que estamos hablando de una vacuna solo, por ahora que se haya aprobado, que es la de Pfizer-BioNTech. Es un consorcio de una idea inicialmente alemana, es europea, pero con una gran multinacional como es Pfizer, y también tiene un grupo chino asociado. Es una vacuna internacional. Bueno, pues al final esta Pfizer-BioNTech necesita además una temperatura muy baja, hace falta manejar además toda una serie de logística y de distribución altamente compleja, que luego si quieres podemos entrar, porque si no me voy a ir por esos detalles y creo que mejor es primero que el debate surja de la manera que sea más prioritaria. Y a su vez, a esa distribución que en Estados Unidos se ha demostrado que está siendo difícil, y se supone que estamos hablando del país más desarrollado del mundo, y ellos han reconocido que están teniendo dificultades en diferentes estados inicialmente para hacerlo con la agilidad que pensaban. Pero también es verdad que en Estados Unidos ayer aprobaron, la FDA aprobó Moderna, que es una vacuna también de una tecnología muy parecida de mRNA, y esa requiere menos 20 grados, ya se maneja mejor. Las otras que tienen adenovirus, que se llaman vectores no replicantes, para canalizar esa vacuna genética, no requieren esas temperaturas, sino de 2 a 8 grados. Con lo cual va a haber como diferentes tipos de infraestructuras que van a ser necesarias en cada caso y que hay que hacerlo muy bien, muy profesionalmente y con mucha capacidad. Dicho lo cual, yo soy optimista o estoy esperanzado que se va a hacer bien, pero hay que ser consciente de que hay que hacerlo de una manera progresiva, paulatina, paso a paso y de manera rigurosa. Y con una vigilancia epidemiológica exquisita. La gente tiene que saber que todos nos preocupamos. No tomamos por seguro de que esto no tiene ningún efecto secundario. No, no. Nosotros, si hay cualquier cosa, la vamos a identificar, la vamos a estudiar y vamos a ver si existe una asociación entre la vacuna y lo que ha pasado. Porque muchas veces la gente no es consciente de que van a seguir pasando cosas. Hasta antes de la vacuna había accidentes cerebrovasculares, la gente se caía, pasaban cosas. Ahora con la vacuna también va a pasar cosas. Lo que tenemos que identificar es si alguna cosa es atribuible a la vacuna. Y eso hay que estudiarlo, nada más. Y que sepa la gente que eso se va a hacer. Y luego en paralelo, y como había dicho antes, por fin, hay que llevar la mascarilla, hay que seguir con la higiene de mano, hay que a su vez mantener una cierta distancia física de 2 metros y sobre todo en los lugares cerrados hay que evitarlos a toda costa. Yo creo que ahí es algo que tendremos que insistir muchísimo, de los lugares cerrados en multitud y sin ventilación, ¿no? Entonces, en todo eso hay que hablar que influye el ambiente donde estemos, la gente que haya en el sitio, el tiempo que estemos en ese sitio y a su vez el hecho de que encima si no se lleva mascarilla, a todo eso se multiplica. Y esto es un poco. Dicho lo cual, si todo eso lo hiciéramos bien, yo calculo, Héctor, ya por no escaparme de la pregunta, al final del verano veríamos la luz del túnel. No quiere decir que nos hayamos quitado las mascarillas y nos volvamos todos a las discotecas, pero veríamos el final del túnel. Creo que probablemente para final de año ya estaríamos en una situación, yo creo que mucho más positiva y empezaríamos el 2022 en principio bastante bien. Lo que me preocupa más es que seamos solidarios y seamos capaces de llevar en ese carro al resto del mundo. Porque si los países en desarrollo no les acompañamos, no les ayudamos, no vamos en la iniciativa COVAX de la OMS y más, poniendo fondos para que eso sea posible, pues habrá posibilidad de mutaciones, de cambios y de reaparición de la enfermedad. Gracias. Después volveremos sobre la solidaridad internacional hacia los países menos ricos. Pero usted dijo una cosa que me hizo pensar en el vacunólogo, en el doctor Moraga Llop.
estamos hablando de una vacuna de Pfizer, de una otra vacuna de Moderna que son similares y de otras vacunas que son más clásicas. Y entonces ya esto nos confunde un poco. Yo quiero que nos explique, doctor, si es mejor y por qué es mejor tener más vacunas o si es mejor tener una sola vacuna universal que soluciona todo, si esto es posible. ¿Por qué tener muchos recursos? ¿Cómo se gestiona y si es mejor esto? Bueno, yo creo que es fundamental tener varias vacunas. Entre otros casos, entre otros motivos, por el gran volumen de vacunas que vamos a necesitar. Porque no olvidemos que la pandemia no acabará hasta que haya acabado en todo el mundo. Es un concepto que hay que tener muy claro. Eso hace que se necesiten ingentes cantidades, millones y millones y millones de vacunas. Esta sería una razón. En segundo lugar, porque puede haber, y de hecho lo hay en otras vacunaciones, vacunas específicas o más recomendadas para diferentes grupos de edad. Por ejemplo, ahora en las dos vacunas que disponemos o que estamos a punto de disponer, se habla mucho y se pregunta mucho porque cuando te dicen, oiga, es que esta vacuna tiene una eficacia del 95%, estupendo, gran noticia, pero ¿es una eficacia homogénea? ¿Las personas de 65 años tienen esta eficacia y en los de 80 años? Por tanto, este grupo de edad que tiene el fenómeno que se conoce con el nombre de la inmunosenescencia, que eso quiere decir el envejecimiento de su sistema inmunitario, porque todo nuestro cuerpo envejece con el paso de los años, necesita una vacuna que tenga lo que se llama un adyuvante, es decir, una sustancia que favorezca la reacción inmunitaria, que aumente las defensas. Podría plantearse también la vacunación de la embarazada, pues a lo mejor en el caso de la embarazada necesitamos una vacuna especial, ¿no? Una vacuna con unas características. La vacunación en la infancia, por ejemplo, la vacuna de Moderna es algo más reactógena que la vacuna de Pfizer, porque lleva más componente antigénico y se sabe que la reactogenicidad es mucho mayor en la población joven, en la infancia, que en la población adulta. Pues quizás necesitemos un tipo de vacuna diferente. Y también estará en relación también con la duración de la inmunidad vacunal. Por tanto, ¿Qué sabemos de esto? ¿Eh? ¿Qué sabemos de la duración hasta ahora? Bueno, es que hasta ahora, esto es una pregunta que hace la gente y es muy lógico, pero es que esto ocurre con todas las vacunas. Cuando sale una vacuna, no se sabe la duración que tiene en general. Por ejemplo, en la hepatitis B ha habido grandes discusiones y ahora podemos decir pues, que tiene una inmunidad que dura al menos 25 o 30 años, porque hace 25 o 30 años que se descubrió. En estos momentos podemos decir que la duración de la inmunidad de las vacunas que están a punto de administrarse, estas dos de ARN mensajero, pues es de unos 3 o 4 meses, que son más o menos la duración que llevan los grupos vacunados en los ensayos clínicos respectivos. Por tanto, yo creo que es muy interesante el disponer de varias vacunas. Las condiciones, como se ha dicho antes, de transporte, pues claro, si solamente tenemos la vacuna de Pfizer, pues en el tercer mundo pues no se va a vacunar, porque es muy difícil llegar, no imposible evidentemente, con una vacuna que se conserva a menos 70, 80, menos 80 grados centígrados a países de bajos recursos económicos. Por tanto, no hay que hablar de la vacuna, como usted muy bien ha dicho, hay que hablar de las vacunas, ¿no? Y lo importante, como ha dicho el doctor Martín Moreno, no es la vacuna, es la vacunación. El mayor riesgo de tener vacunas será cuando no se administran. Si tú tienes la vacuna y no la administras, tienes un riesgo Claro. y un problema muy importante. Claro.
hablamos de vacuna, pero también quiero alejarme un ratito de las vacunas porque los estamos esperando, probablemente no todos podrán tomar todas las vacunas, puede ser que los diabéticos tendrán unos problemas con una, pero a pesar de vacunas, se están desarrollando también terapias. Yo no sé, doctora, usted ha trabajado mucho en la vacuna por el SIDA y aún no la tenemos, pero el SIDA también nos enseña un ámbito en el cual no se ha conseguido sacar una vacuna, pero sí terapias eficaces que han alargado muchísimo la expectativa de vida y consienten una vida normal. Está pasando ahora algo similar, siempre en directo, en los hospitales, en la experiencia diaria de los médicos que están cuidando los malados de COVID-19. Doctora, ¿qué está pasando también para las terapias? Sí, también hay muchos estudios que están focalizados en las diferentes terapias posibles que hay para el coronavirus. Actualmente las únicas que realmente están aprobadas son las sintomáticas. Esto es lo único que podemos decir. Las únicas seguras son las sintomáticas. Después, esta enfermedad tiene 3 fases. La fase en la que hay una reacción al virus, que es la fase inicial. La fase que podríamos llamar pulmonar, que es cuando existe una reacción pulmonar, normalmente una neumonía pulmonía bilateral, y luego la fase final, que es una reacción superinflamatoria en la que todo el cuerpo prácticamente reacciona de forma casi agresiva, con una gran inflamación, y esto necesita una terapia totalmente diversa. Digamos que estamos ante una infección que requiere el tratamiento correcto en el momento correcto y a la persona adecuada según la edad, según sus otras patologías. Esto también me lleva a decir que es importante que cuando los médicos empiezan a aplicar las diferentes terapias, hay miles de estudios, miles de publicaciones sobre diferentes tratamientos, deben estar seguros del riesgo-beneficio, un poco como con la vacuna, antes de dejarse llevar con las últimas artículos, las últimas novedades. Hasta ahora están viendo, por ejemplo, con uno de los fármacos, la hidroxicloroquina, con mucho debate aquí en Italia, porque últimamente ha estado aceptado que sea el médico el que decide si la va a aplicar o no, y tenga el médico la responsabilidad de seguir este tratamiento, cuando ciertas organizaciones han reconocido que no siempre es útil, depende mucho de en qué etapa de enfermedad, qué clínica tiene el paciente, es un ejemplo. También están antirretrovirales que se han usado contra el virus del SIDA, que están siendo utilizados, pero siempre depende mucho de en qué fase está esa persona, si está tomando oxígeno, si no, si ha necesitado una ventilación asistida. Yo creo que llegaremos a una terapia adecuada, pero tenemos todavía mucho camino adelante y tenemos sobre todo que estar muy seguros del fármaco que damos en cada momento. Después, por otra parte, aunque si no es propio la terapia del coronavirus, hay que tener también mucho cuidado con los antibióticos que se están dando, porque tristemente cuando una persona llega al hospital, viene ingresada en una unidad de cuidados intensivos, la primera cosa que uno hace casi es enseguida dar un antibiótico, y se está viendo que este tipo de infección no siempre viene acompañada con una sobreinfección de bacterias o de otros tipos. Entonces, una recomendación sería estar atentos, no dar tantos antibióticos, porque si no vamos a crear después del COVID otra epidemia peor, que sería la antimicrobio resistencia, o sea que no hagan efecto los antibióticos. Claro. En Entonces general. es esto un camino que se está haciendo también, Sí. estos de las terapias. Doctor Moragalop, yo quería hacerle una pregunta que puede que muchos de los que nos escuchen se han hecho. Hemos hablado muchas veces de los chicos y de los niños.
se han dicho muchas cosas, que los niños no se enferman, que se enferman pero no padecen síntomas. Usted es vacunólogo, es pediatra, puede aclarecer un poco el tema. Mire, yo cuando apareció la COVID, enseguida pensé pues que sería una enfermedad de tipo gripal, ¿no? Más grave, ¿no? Pero después se ha visto que tiene cosas diferentes. Tiene algunas cosas comunes, no lo olvidemos. Pero en cuanto a los niños, se puede decir que así como en la gripe yo siempre digo que el niño es el actor principal de la epidemiología de la infección gripal, es decir, es el que tiene la tasa de ataque en la epidemia gripal más elevada y el que transmite la infección, porque la gripe empieza en casa, el niño la transmite en el colegio, a la familia, de la familia al trabajo. En la COVID-19 se ha visto que no es así. Y la experiencia de este primer trimestre en las escuelas de Cataluña, y digo de Cataluña porque son las que conozco bien, pues así lo favorece. No ha habido brotes importantes de COVID en los colegios de Cataluña. Se han tenido que cerrar muy pocas clases, ¿no? Hay diferentes posibilidades, razones, diríamos, para justificar esto, pero no se sabe definitivamente. Por ejemplo, el número de receptores del virus en la mucosa nasal es inferior en el niño que en el adulto. ¿Tiene el niño una inmunidad más entrenada, más desarrollada por el hecho de estar recibiendo constantemente o en los últimos tiempos de su vida más vacunas, ¿no? ¿Tiene el niño una inmunidad de recuerdo de infecciones por los 4 coronavirus endémicos que producen cuadros de resfriado? Y así podríamos esbozar una serie de 8 o 9 motivos. Yo he dicho los que me han parecido más conocidos o más dichos, ¿no? Pero ¿qué hace? Que el niño, por una parte, tenga una incidencia de la enfermedad pues más o menos parecida a la del adulto, pero siempre predominan en el niño con mucho las formas asintomáticas y las formas leves. Y que el niño sea menos transmisor de la infección que el adulto. Muy bien, gracias. Ahora yo quería preguntar al doctor Martín Moreno. Una campaña vacunal es algo más que una logística, es una logística, pero es algo más que es una logística. ¿Cómo se involucra usted en un trabajo de hace poco tiempo? Hablaba precisamente de cómo se involucran las comunidades en la medicina de masa, en un evento de medicina de masa, como es una campaña vacunal. ¿Qué quiere decir? ¿Nos explica un poco esto? No oigo el... Sí, perdón. No se Sí, oye. en un grupo internacional pudimos publicar en el Lancet pues una reflexión sobre la necesidad de involucrar de verdad a la población, no solamente en teoría política. Es decir, esto no es realmente, tanto desde el punto de vista central como sobre todo porque hay comités consultivos de ONGs, de que la sociedad civil se involucre en esto. En las autonomías, nosotros tenemos estas comunidades autónomas donde realmente se articula todo el país, incluso en los municipios. Si la gente clave está involucrada para ayudar a que esa vacunación tenga el mejor efecto y haya ese efecto pedagógico que el doctor Fernando Moragas antes decía, pues todo tendrá mucho más éxito. Y además de eso, comprender que es un proceso
en el que se va a requerir mucha agilidad. Por supuesto, por ejemplo, la vacuna de Pfizer inicial, efectivamente hay diferentes tipos de vacunas y tenemos esa ventaja de que las diferentes vacunas pueden complementarse y además aquel dicho que decimos muchas veces en España, no hay que poner todos los huevos en el mismo cesto, ¿no? Porque si hay un error en la cadena de producción o lo que fuere, habría un problema muy, muy importante. Habiendo diferentes vacunas, afortunadamente, al menos en lo que le llaman el pipeline, en la tubería de salida, ahora mismo la primera que está candidata a estudiarse y a la aprobación es la que hemos denominado Pfizer-BioNTech. Y esa vacuna, en general, hemos dicho que necesita como mínimo menos 70 grados. Entonces, eso quiere decir que desde Bélgica, un pueblecito de Bélgica, que es donde van a salir, que es donde están acumuladas, van a salir a Italia, van a salir a España, a los diferentes países. Y llegan, además, pueden permanecer en unas cajas autorrefrigerantes de 5.000 dosis, que las mantienen a esa temperatura inferior a 70 grados, a menos 70 grados. Y entonces ahí, como digo, pueden permanecer 10 días sin refrigeración en esas cajas. Por eso podría, hasta en países con menos nivel de desarrollo, podrían ser, pero hay que ser muy ágil porque es que son 10 días los que hay. Y entonces, una vez descongeladas, aguantan 120 horas, que son otras 5 días a temperatura de nevera convencional. Todo eso lo sabemos y está además especificado en toda la documentación que están aportando a la EMEA, a la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, al final, lo que hay que hacer es ir vacunando. Como hablábamos anteriormente, el reto es la vacunación y hacerlo bien. Y para eso hace falta que todos compartamos la estrategia, seamos conscientes, no esperemos pasivamente, sino ayudemos a ser además disciplinados, porque habrá unos órdenes de vacunación y si todo el mundo ayuda será todo mucho más fácil. Vale, perfecto. Io haría una última pregunta a la doctora Ruiz Álvarez, porque todo nos habla de una dimensión internacional en la cual estamos viviendo, en una dimensión mundial, y su experiencia de trabajadora de la ciencia en Italia desde España, también su trabajo con ASIERI, la Asociación de Investigadores Españoles en Italia, puede decirnos algo sobre qué cambia con una comunicación internacional, con una condivisión internacional de la investigación. Bueno, esta pandemia nos ha enseñado una cosa muy importante, la importancia a nivel de Comisión Europea de trabajar y coordinar todos los países. A nivel de investigación hemos visto crecer numerosas plataformas de condivisión de datos, de condivisión de muestras que han ayudado muchísimo, por ejemplo, la secuencia correcta del virus y a tomar todos los ensayos clínicos que se están haciendo en los diferentes países, de poder subirlos todos a la misma plataforma, de compartir esos datos que hasta ahora era un poco, los investigadores siempre tienen un poco de miedo de compartir datos por aquello de los derechos de investigación, pero esta pandemia nos está enseñando que se puede llegar a descubrir y a tener resultados en nuestra investigación si podemos colaborar todos juntos. Es muy importante. La Unión Europea está financiando unos 23 proyectos con más de 347 equipos de unos 40 países, incluso países de fuera de la Comisión de la zona europea. Esto nos está diciendo que tenemos que trabajar todos juntos, que tenemos que compartir los datos, que tenemos que compartir los resultados y otra cosa importante que estamos viendo con las enfermedades infecciosas, justo con esta pandemia, con la epidemiología genética, es que necesitamos también ver las enfermedades infecciosas con un poco de visión de medicina personalizada. O sea, no solo ver el virus, ver cómo
cómo es su genética o una bacteria o cómo se desarrolla en el cuerpo, sino ver cómo las personas reaccionamos, cómo puede ser que nuestra genómica, nuestros sistemas de inmunidad reaccionan a este virus y cómo los fármacos para tratar este virus pueden afectar a la persona. O sea, yo creo que la visión de la medicina personalizada o medicina de precisión, como llaman en otros países, aplicada a las enfermedades infecciosas puede ser una ayuda para enfrentarnos en estos casos de enfermedades casi globales. Vale, vale, perfecto. Muchas gracias. Yo no sé si ahora Patricia quiere intervenir y retomar la palabra. Yo solo una cosa que comentaba antes con el doctor Moraga Loppa, antes de empezar la transmisión, que hoy es un día bastante triste para Italia y para la comunicación médico-científica y la divulgación, porque ha fallecido Pietro Greco. Algunos de vosotros lo conocerán seguramente, otros no. El doctor Moraga Loppa no lo conocía. Le expliqué un poco el tamaño de la personalidad de Pietro, que fue un periodista, un docente de comunicación de la ciencia, el fundador del Museo de la Ciencia de Bagnoli en Nápoles, un periodista muy comprometido con el público y con esta capacidad, a pesar que era muy amable con los colegas y he podido experimentarlo personalmente, pues pero con esta capacidad de devolver la complejidad de los temas, también hablando sencillamente y llanamente de asuntos muy complejos como la medicina y la ciencia, pero nunca dejando al lado el pensamiento complejo que necesita para intentar entender algo de estos temas. Patricia, te doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos. Estoy aquí escuchando todo. Tenemos varias preguntas del público. Voy a lanzar una, a ver si podemos lanzar dos. Una dice, buenas tardes. Dicen que hay varias variantes del virus. ¿Es posible que la vacuna sirva para todas ellas, como la gripe, o solamente para algunos? No sé quién me puede contestar a esto, o Héctor. Bueno, Yo no, me diga, veo que Moraga Loppa Sí. puede Fernando contestar. Moraga, Empezado. no, solamente un apunte. En realidad esto, como ha dicho antes el doctor Martín Moreno en otra pregunta, no se sabe, ¿no? Porque hasta ahora el virus ha tenido las mutaciones que tienen muchos de los virus con poca o escasa trascendencia. Sin embargo, ahora se discutía una nueva variante que ha aparecido en Inglaterra, que se está estudiando y que parece ser que podría tener relación con una mayor contagiosidad del virus. Pero se duda mucho que pueda ser, diríamos, un obstáculo para la vacuna, dado que la mutación solamente está en una parte muy concreta de la proteína S, que es el componente fundamental de la vacuna, ¿no? A partir de ahí podríamos hacer otras elucubraciones, pero yo creo que en este momento hay que tener esta visión optimista y que esto no es en principio el virus de la gripe. Otra cosa es que nos tengamos que revacunar según la duración de la inmunidad vacunal y según la evolución de la pandemia. No sé si el doctor Martín Moreno quiere decir alguna cosa. No, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo que hay ahora mismo de evidencia es que no, las mutaciones existen, no tienen la misma velocidad que en la gripe o en otros virus, pero no afectan a la inmunogenicidad y a la preparación de las vacunas, hoy por hoy. Vale, pues muchas gracias. Voy a lanzar la última porque vamos un poco de tiempo, que es un poco la preocupación un poco banal, ¿no? Después, sobre todo en estas fechas, preguntan si creen que Europa necesita pasaportes de la vacunación COVID para restaurar la circulación, porque hay compañías aéreas que anuncian ya que solo permitirán volar a pasajeros vacunados. No sé si es mucho su campo, si están, pero viene un poco a punto al hilo de lo que hablábamos de que no se parará hasta que no estén todos los países, entre comillas, vacunados, entre ellos los países en vía de desarrollo, que es algo que nos preocupa, las brechas que se pueden abrir
y bueno, lo del pasaporte de vacunación es algo, entre comillas, un poco banal. Hay gente que está trabajando, que viaja por trabajo, pero bueno, está ahí. Vamos a necesitar un pasaporte de vacunación. Lo pregunto, se les pregunta a ustedes como especialistas. No sé quién quiere contestar. Yo puedo contestar también, rápidamente. Bueno, Esto no lo sabemos. no Ay, sabemos. perdón. Un momento, empieza don José María Martín Moreno y después María José. Bueno, sí, perdón. No, comentaba que los pasaportes inmunológicos se han debatido mucho, ¿no? Y sobre todo en la primera fase, porque no sabíamos muy bien incluso la duración de la inmunidad y hasta qué punto eso tenía una falsa seguridad, sobre todo una enfermedad en la que tener inmunidad no quiere decir no transmitir el virus, con lo cual esas personas también podrían hasta cierto punto no estar exentas de ese problema. Dicho lo cual, sí que va a haber necesidad de registrar quién se está vacunando y hacerlo de una manera muy profesional también. Y en ese sentido, en Estados Unidos han empezado con tarjetas, en el Reino Unido también. Yo creo que hay que hacerlo de manera informatizada, con la tecnología blockchain, que hace además posible que haya mucha, incluso confidencialidad y todo lo demás, e incluso para saber las cepas, la dosis que ha tenido, la cepa que ha recibido, el tipo de vacuna, las fechas y hacer un poco de seguimiento. También sigue de un seguimiento fármaco epidemiológico del tema. Ya luego el hecho de que haya alguna exigencia por parte, por ejemplo, en este caso, de compañías aéreas, si se hiciera sería solamente de manera temporal. Evidentemente, habrá una fase inicial en la que no todo el mundo va a estar vacunado y el tener la vacuna es una cierta garantía. Está debatido, pero es una posibilidad. En cualquier caso, eso duraría poco porque si sale todo como estamos previstos, esta situación revertirá y volverá a la relativa normalidad. Y con ello, complementariamente, también lo que antes ha hablado el propio doctor Moragas, que es ciertas profesiones o ciertos trabajos en los cuales están tratando y trabajando con personas muy sensibles, muy vulnerables, a las cuales hay que cuidar muchísimo, pueden exigir también que esa persona haya hecho todo lo que tiene por su parte, incluyendo, por supuesto, que se haya vacunado, siempre que tenga posibilidad de hacerlo, por supuesto. No puedes pedirle a alguien lo que no puede hacer, pero con el objeto de priorizar a esa persona frente a otra persona trabajadora en ese sector. Sí, yo quería solo añadir que hasta ahora las vacunas, su principal objetivo es evitar que la enfermedad tome un cariz más grave. O sea, ahora estamos intentando frenar la gravedad de la enfermedad. Después pasaremos a intentar que no se transmita. Entonces ahora creo que el pasaporte no tendría, entre comillas, mucho sentido. Sí. Sobre todo también porque el grupo de vacunación ahora serían los profesionales sanitarios y las personas ancianas o vulnerables. Todavía no estamos pensando en las personas activas por el trabajo para vacunarse. Pero yo creo que los dos ensayos, las dos vacunas que están ahora en primera posición, sus ensayos clínicos en los próximos días, los próximos meses, nos van a proporcionar más información sobre la prevención de la infección o la prevención de que el infectado no transmita la infección. Con lo cual será un valor añadido muy importante que realmente es lo que sería básico, pensando además en un pasaporte vacunal, ¿no? Que por otra parte hay que pensar también que ahora hay países que exigen la PCR para entrar, ¿no? O sea, quiero decir, sería, España la pide, sí. Sí, sería otra exigencia, pero más diferente, ¿no? Es verdad. Muy importante. Héctor, no sé, bueno, yo querría, Héctor, si me echas una mano, pedir, porque nos gusta terminar y sobre todo en este momento los programas, y creo que en este es más necesario que nunca, con un mensaje optimista. Yo les pediría que de manera sintética, para ayudarme a terminar, cada uno, también Héctor, que es un especialista en España e Italia, que es el que nos, digamos, lo que nos une, que un mensaje breve y si puede ser optimista. Yo sé que la situación es un poco incierta, rara, pero sí quisiéramos. Seguro que hay un mensaje optimista que hay que transmitir, ¿verdad? No, yo seguro que hay un mensaje optimista. Si quieren empiezo yo.
también para saber qué opinan ustedes. O sea, yo creo que a pesar del optimismo o del pesimismo, no hay un milagro con la vacuna, pero estamos en el camino para encarar la cosa. Yo creo que esto es muy banal decirlo, pero es una cosa que cambia mucho, si no lo cambia todo, y que tiene que cambiar mucho nuestras formas de actuar, no solo para prevenir la difusión del virus, pero también de cómo vivimos nuestras ciudades, la escuela, los espacios públicos, el trabajo. Van a cambiar muchas cosas y cuánto es importante la sanidad pública, cuánto es importante que existan regiones, pero que sea más o menos centralizada la organización de la intervención. O sea, muchas cosas van cambiando. También nos estamos pidiendo si aún es el caso de pensar que el sueldo vale solo si trabajas. Estamos aprendiendo con la COVID-19 que hay gente que no puede trabajar y necesita un sueldo para vivir. Entonces yo creo que en el encarar los cambios necesarios, en mirar en las cosas hechas bien y mal en los últimos años, esto sea una prueba muy importante. Por orden, como queráis, Fernando, por ejemplo, el doctor Moragallo. Vale. Yo diría así, a modo de resumen del resumen, que si la solidaridad a nivel de las medidas de prevención y a nivel de las vacunas triunfa, venceremos a la COVID-19. Y en esa solidaridad no hay que olvidar que la pandemia, como he dicho antes, no acabará hasta que no haya acabado en todo el mundo. Doctor José María Martín Moreno. Completamente de acuerdo. Yo creo que aquí lo estamos pasando muy mal y hay que reconocerlo. Hemos sufrido, familiares han fallecido, otros han terminado con graves problemas de salud, otros han perdido su trabajo, la economía va muy mal, como no había pasado en muchos años. El primer año que no hay crecimiento en el Producto Interior Bruto, sino una caída espectacular, mucho mayor que la crisis financiera de 2008-2009. Esto es muy serio y las vacunas aportan esperanza. Esperanza que conjuntamente con un sentido además de sociedad, de conjunto, de equipo, que es lo que quizá a veces nos echamos de menos. Tenemos maravillosas sociedades en Italia, en España, pero a veces un poco individualistas. Trabajando juntos para ese fin, lo podemos conseguir. Juntos y además con solidaridad, como se estaba hablando anteriormente, con el objeto de que este virus, que no conoce fronteras, que no respeta ningún tipo de países ni sociedades, sino que va a ir saltando, aprovechándose y tiene la obsesión de sobrevivir como sea y a costa de lo que sea, podamos acabar con él, consiguiendo una inmunidad de grupo y eliminándolo, lo cual no quiere decir que en el futuro vengan otros retos, pero estaremos, ojalá, más preparados. Doctora María José Ruiz. Bueno, pues justo añadir que lo importante, pues ya ha estado dicho, colaboración, buena comunicación y optimizar los recursos sanitarios. Es lo más importante que tenemos ahora delante de nosotros. Hemos aprendido mucho con esta pandemia y yo creo que ahora somos todos más conscientes de que tenemos que trabajar juntos. Muy bien, yo también lo creo. Quiero decir que este es el último debate del año, por supuesto. Este año 2020 que quedará marcado para siempre entre nosotros. Han sido unos meses intensos, con momentos difíciles para las dos sociedades, la española y la italiana, y esperamos que estos debates hayan sido no solo de entretenimiento, sino también de utilidad. Queríamos que este debate último fuera una puerta a la esperanza. Quiero agradeceros a todos los que nos seguís, por supuesto a nuestros participantes que han participado de manera desinteresada, rica y sabias aportaciones. Quiero mencionar también a mis compañeras de 2 in 3 por su apoyo. Quizás yo soy la cara más visible en estas tertulias, pero detrás están Margarita Rodríguez Ibáñez y Cristina Cuesta de 2 in 3, que hay todo un trabajo detrás. Y por último, por supuesto, a la embajada, a nuestro embajador Alfonso Dastis, a nuestro consejero John de la Riva, que ha sido el impulsor de estos debates a través de la Oficina de Cultura y Ciencia de la Embajada de España en Italia.
desearos a todos buenas fiestas, buone feste, buonanotte. Buone Buon feste a Natale. tutti. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Natale. Buenas tardes. Grazie.